Resumen del capítulo 15 del libro Los Embajadores. Un ángel libera a Pedro de la prisión. En ese tiempo, el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. Herodes Agripa, bajo Claudio, el emperador romano, profesaba ser un converso de la fe judía. Deseoso de obtener el favor de los judíos y esperando asegurarse su cargo y honor, procedió a perseguir a la iglesia de Cristo. Echó a Santiago, el hermano de Juan, en la cárcel y envió un verdugo para matarlo. Al ver que los judíos quedaban satisfechos, encarceló a Pedro también. La muerte de Santiago causó consternación entre los creyentes. Cuando Pedro fue enviado a prisión, la iglesia entera se reunió para ayunar y orar. La acción de Herodes de dar muerte a Santiago fue aplaudida por los judíos, aunque algunos creían que una ejecución pública hubiese intimidado más profundamente a los creyentes. Por lo tanto, Herodes quiso complacer a los judíos aún más con el espectáculo público de la muerte de Pedro, pero no ante toda la gente reunida en Jerusalén, pues algunos temían que al ver cómo lo llevaban a la muerte, la multitud se compadeciese de él. Los sacerdotes y los ancianos también temían que Pedro hiciese uno de esos poderosos llamados a estudiar la vida y el carácter de Jesús, llamados que ellos no habrían podido rebatir. El celo de Pedro había llevado a muchos a decidirse por el Evangelio, y los gobernantes temían que si se le daba la oportunidad de defender su fe, la multitud que había ido a la ciudad a adorar demandara su liberación. Mientras por diversos pretextos la ejecución de Pedro fue postergada hasta después de la Pascua, la iglesia tuvo tiempo para examinar su corazón. Oraron sin cesar por Pedro, porque sentían que la causa lo necesitaba para poder avanzar. Finalmente se pactó el día de la ejecución de Pedro, pero las oraciones de los creyentes aún ascendían al cielo. Los ángeles estaban cuidando del apóstol encarcelado. Para prevenir cualquier posibilidad de liberación, se había puesto a Pedro bajo la custodia de 16 soldados que lo vigilaban de día y de noche. En una celda cavada en la piedra, fue colocado entre 2 soldados y atado por 2 cadenas, cada una de las cuales estaba ligada a uno de los soldados. No podía moverse sin que ellos se dieran cuenta. Con las puertas de la prisión cerradas y un guardia ante ellas, toda posibilidad de rescate o escape quedaba eliminada. Pero la situación extrema del hombre es la oportunidad de Dios. Los cerrojos, las barras y la guardia romana harían que el triunfo de Dios en la liberación de Pedro fuese completo. Al levantar su mano contra el Omnipotente, Herodes iba a ser completamente derrotado. La noche previa a la ejecución, un ángel poderoso fue enviado desde el cielo. Las pesadas puertas se abrieron sin la ayuda de manos humanas. El ángel las atravesó y las puertas se cerraron sin ruido. Entró en la celda y allí dormía Pedro al apacible sueño de la confianza perfecta. No fue hasta que el apóstol sintió el toque de la mano del ángel y oyó la voz que le decía: «Date prisa, levántate», que se despertó lo suficiente como para ver su celda iluminada por el ángel de gloria parado ante él. Obedeció mecánicamente y al levantarse alzó sus manos, levemente consciente de que las cadenas habían caído de sus muñecas. Nuevamente la voz lo instó: «Vístete y cálzate las sandalias». Pedro, aún creyendo que estaba soñando, volvió a obedecer espontáneamente. Una vez más, el ángel le ordenó: «Échate la capa encima y sígueme». Pedro, generalmente hablador, ahora estaba mudo de asombro mientras se dirigía hacia la puerta. Pasaron por encima de los guardias. La pesada puerta, cerrada con cerrojos, se abrió sola y se cerró de nuevo inmediatamente mientras los guardias permanecían inmóviles en sus puestos. La segunda puerta se abrió como la primera, sin chirrido de bisagra ni ruido de cerrojos. De la misma manera, pasaron por la tercera puerta y salieron a la calle. No se habló palabra. El ángel se adelantó, rodeado de un resplandor sorprendente, y Pedro, que aún creía que estaba en un sueño, lo siguió. Pasaron por una calle, y luego, con su misión ya cumplida, el ángel desapareció. Pedro sintió que estaba en profunda oscuridad, pero a medida que sus ojos se fueron adaptando, la sensación disminuyó, y se encontró solo en la silenciosa calle, con la fresca brisa nocturna soplando sobre su frente. Estaba libre. Recordó haberse quedado dormido, atado entre los soldados, sin sus sandalias ni su ropa exterior. Se examinó y vio que estaba completamente vestido. Sus muñecas inflamadas ahora estaban libres de las cadenas. Se dio cuenta de que su libertad no era un sueño o una visión, sino una realidad. Un ángel lo había librado de la cárcel y la muerte. El apóstol se dirigió enseguida a la casa donde en ese momento sus hermanos estaban orando fervientemente por él.
llamó a la puerta de la calle y salió a responder una criada llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. «¡Pedro está a la puerta!», exclamó. «¡Estás loca!», le dijeron. Ella insistía en que así era, pero los otros decían: «Debe ser su ángel». Entretanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano, Pedro les hizo señas de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y Pedro salió y se fue a otro lugar. A la mañana siguiente, una gran cantidad de personas se reunió para presenciar la ejecución del apóstol. Herodes envió oficiales a la prisión para buscar a Pedro, que sería traído con un gran despliegue de armas, no solo para asegurar que no se escapara, sino también para intimidar a todos los simpatizantes. Cuando los guardias descubrieron que Pedro había escapado, se llenaron de terror. Cuando los oficiales fueron a buscar a Pedro a la prisión, los cerrojos y las barras aún estaban firmes y las cadenas aseguradas a las muñecas de los 2 soldados, pero el prisionero se había ido. Cuando el informe del escape de Pedro llegó a Herodes, se enfureció. Ordenó que se le diese muerte a los guardias de la prisión. Poco después, Herodes fue a un gran festejo en Cesarea, que tenía el objetivo de ganar el aplauso del pueblo. Había mucho banquete y vino. Con pompa y ceremonia se dirigió al pueblo en un elocuente discurso. Vestido con una brillante túnica de oro y plata que atraía los rayos del sol en sus resplandecientes pliegues, tenía una hermosa apariencia. Declararon que de ahí en más lo adorarían como a un dios. Herodes aceptó la idolatría del pueblo como si se la debieran. Su rostro se llenó de un brillo de orgullo, satisfecho mientras oía el grito: «¡Esa es la voz de un dios, no de hombre!». Pero repentinamente, su rostro palideció como la muerte y se desfiguró con agonía. Grandes gotas de sudor comenzaron a brotar de sus poros. Por un momento permaneció traspasado del dolor y de terror. Luego, volviendo su furioso rostro hacia sus horrorizados amigos, gritó en tono hueco: «Aquel a quien han exaltado como a un dios es golpeado por la muerte». Sufriendo una angustia insoportable, fue quitado de la escena de festejo. Recordó su persecución a los seguidores de Cristo, su orden de dar muerte a Santiago, su plan para matar al apóstol Pedro. Recordó cómo en su humillación y furia se había vengado de los guardias de la prisión. Sintió que ahora estaba en las manos de Dios. No encontró alivio para el dolor de su cuerpo ni para la angustia de su mente, y tampoco esperaba hallarlo. El mismo ángel que había ido a rescatar a Pedro llevó a Herodes el mensaje del juicio y humilló su orgullo, trayendo sobre él el castigo del Todopoderoso. Herodes murió en gran agonía de mente y cuerpo. La noticia de que los apóstoles de Cristo habían sido liberados de la prisión y la muerte, mientras que su perseguidor había sido herido por la maldición de Dios, llegaron a todos los territorios e hicieron que muchos creyeran en el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. Dios envía ángeles para guardar a sus escogidos. Los ángeles han hablado con los hombres como un hombre habla con un amigo y los han guiado a lugares seguros. Una y otra vez, las palabras de ánimo de los ángeles han renovado los espíritus decaídos de los fieles. Los ángeles trabajan sin cesar en favor de aquellos por quienes Cristo murió. Debemos recordar que cada verdadero hijo de Dios cuenta con la cooperación de los seres celestiales, a ejércitos invisibles que atienden a los mansos y humildes que creen y reclaman las promesas de Dios. Y este es el resumen del capítulo 15 del libro Los Embajadores. No olvides compartir este video con tus compañeros de clase o con otras personas que tú creas que puedan necesitar este resumen. Nos vemos la próxima.